Lo que está ocurriendo en estos momentos en el estado de Jalisco no tiene precedentes en la historia reciente del conflicto contra el crimen organizado en México. Una desbandada masiva, un éxodo de proporciones alarmantes que está dejando al descubierto la fractura interna de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Según diversas fuentes y reportes que han circulado en los últimos días, al menos 445 operadores vinculados a la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, han abandonado sus posiciones en diferentes puntos del estado de Jalisco. No se trata de un repliegue estratégico ni de una reubicación táctica. Esto es una huida en toda la extensión de la palabra. El saldo de esta crisis interna es devastador. De acuerdo con información que manejan fuentes cercanas a las operaciones federales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han logrado neutralizar a 134 individuos que fueron interceptados durante este éxodo masivo. Los enfrentamientos se han registrado en brechas de terracería, carreteras secundarias y puntos estratégicos donde los quemboís intentaban escapar hacia estados vecinos. Las imágenes que han circulado en redes sociales muestran vehículos abandonados, troconas blindadas con impactos de proyectiles y camionetas calcinadas en diferentes puntos de la geografía jalisciense. El panorama es claro. La plaza que durante años fue considerada el bastión inexpugnable del cártel de Jalisco Nueva Generación está cayendo. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, hay que remontarse a las últimas semanas. La presión federal se ha intensificado de manera considerable. Los operativos no han dado tregua y la coordinación entre Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y agencias de inteligencia ha cerrado un cerco que muchos consideraban imposible. El pasado 22 de diciembre, un megaoperativo desplegado en Zapopan, Jalisco, resultó en la detención de dos figuras clave vinculadas no precisamente al cártel de Jalisco, sino a la facción de los Chapitos. Sin embargo, este golpe envió un mensaje contundente: nadie está a salvo, ninguna estructura criminal puede considerarse intocable en territorio jalisciense. Durante ese operativo, elementos federales realizaron cateos simultáneos en las colonias Bajíos de Zapopan y Vallarta Universidad, zonas residenciales donde se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos de lujo, motocicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. La precisión quirúrgica de estas acciones dejó claro que las autoridades cuentan con información privilegiada sobre los movimientos de las estructuras criminales. Los detenidos fueron identificados como Mario Lindoro, alias El Niño, de 69 años de edad, señalado como suegro de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y responsable del manejo de recursos, pagos y flujos económicos del grupo. Junto a él cayó Mario Alfredo Lindoro, alias El 7, cuñado del líder criminal, quien presuntamente participaba en la misma estructura financiera. Este golpe al círculo familiar más cercano de los Chapitos demostró que las autoridades están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero lo que verdaderamente desató el pánico dentro de las filas del cártel de Jalisco fue la percepción de que el gobierno federal había decidido ir con todo. Los testimonios que han trascendido hablan de reuniones de emergencia, de órdenes contradictorias y de una cadena de mando que comenzó a fracturarse ante la presión. Testigos de diferentes municipios jaliscienses reportaron movimientos inusuales durante las últimas noches. Quemboís que anteriormente circulaban con total impunidad ahora se desplazaban de madrugada, evitando las carreteras principales, utilizando brechas de terracería y caminos rurales que conectan con Michoacán, Colima y Nayarit. La gente del Mencho, como se les conoce a los operadores del cártel de Jalisco, enfrentó una decisión que ninguno esperaba tomar: quedarse y resistir o huir mientras fuera posible. La mayoría optó por lo segundo. Los reportes preliminares indican que los primeros grupos en abandonar sus posiciones fueron aquellos destacamentados en la zona metropolitana de Guadalajara. Colonias que durante años funcionaron como centros de operación, puntos de distribución y casas de seguridad fueron vaciadas en cuestión de horas. Habitantes de diferentes zonas señalaron que vieron salir camionetas cargadas con pertenencias, con hombres armados que ya no mostraban la actitud desafiante de otros tiempos. El miedo era evidente. La urgencia por abandonar el territorio también. Sin embargo, escapar de Jalisco no resultó tan sencillo como muchos esperaban. Las fuerzas federales habían anticipado esta posibilidad y establecieron retenes en puntos estratégicos de las principales vías de salida. La autopista hacia Colima, la carretera hacia Michoacán, los caminos que conectan con Nayarit y Zacatecas, todos monitoreados, todos vigilados. Fue en estos puntos donde se registraron los enfrentamientos más intensos. De acuerdo con la información disponible, los quemboís que transportaban a decenas de operadores fueron interceptados cuando intentaban cruzar hacia otros estados. Las balaceras resultantes dejaron un saldo significativo de individuos neutralizados.
En uno de los episodios más críticos, un convoy de aproximadamente 15 vehículos fue detectado transitando por una brecha de terracería en los límites entre Jalisco y Michoacán. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional establecieron un perímetro y bloquearon las vías de escape. Lo que siguió fue un enfrentamiento que duró varias horas. Las imágenes que lograron captar algunos pobladores de comunidades cercanas muestran columnas de humo elevándose en el horizonte. Se escuchan detonaciones de armas automáticas y explosiones que estremecieron a los habitantes de la región. Cuando el enfrentamiento concluyó, el saldo fue considerable. Vehículos blindados quedaron abandonados en medio del camino, algunos con las puertas abiertas, evidencia de que sus ocupantes intentaron huir a pie hacia la sierra. Los elementos federales aseguraron un arsenal importante: fusiles de alto calibre, granadas, chalecos tácticos y equipos de comunicación. Pero este no fue un caso aislado. Situaciones similares se replicaron en diferentes puntos del estado durante los últimos días. La desesperación por escapar llevó a muchos operadores a tomar decisiones que resultaron fatales. En la zona sur de Jalisco, otro convoy fue interceptado cuando transitaba por la carretera que conecta con Colima. Los ocupantes de los vehículos intentaron evadir el retén federal, lo que desencadenó una persecución que culminó en un enfrentamiento en las inmediaciones de una comunidad rural. Los pobladores de la zona permanecieron resguardados en sus hogares durante horas mientras escuchaban las detonaciones. Cuando finalmente pudieron salir, encontraron vehículos incendiados y evidencia de lo que había ocurrido. Las autoridades acordonaron la zona y mantuvieron un hermetismo absoluto sobre los detalles. Lo que resulta particularmente revelador de esta situación es la velocidad con la que se ha deteriorado la estructura del Cártel de Jalisco en su propio territorio. Durante años, esta organización fue considerada una de las más poderosas y mejor armadas del país. Su control sobre Jalisco parecía absoluto, con capacidad para enfrentar a las fuerzas federales e incluso repelerlas en múltiples ocasiones. Sin embargo, algo cambió en las últimas semanas. La presión sostenida, los golpes consecutivos a figuras clave y la sensación de que el cerco se cerraba inexorablemente provocaron lo que ningún enfrentamiento armado había logrado: el pánico colectivo. Los analistas de seguridad que han seguido de cerca esta situación señalan que el éxodo masivo refleja una crisis de liderazgo dentro de la organización. Las órdenes que antes se ejecutaban sin cuestionamiento ahora generan dudas. La lealtad que caracterizaba a los operadores de alto rango se ha erosionado ante la evidencia de que quedarse significa caer. La situación se complica aún más cuando se considera el contexto regional. Mientras Jalisco arde en esta crisis interna, otros estados experimentan sus propios episodios de violencia. En Sinaloa, los enfrentamientos entre facciones rivales han alcanzado niveles alarmantes, particularmente en el municipio de Escuinapa. Durante las últimas jornadas, ese municipio sinaloense ha sido escenario de balaceras, explosiones y bloqueos carreteros. Los vecinos reportaron detonaciones de armas automáticas y explosivos que generaron columnas de humo visibles desde diferentes puntos. Un grupo armado habría atacado a elementos de la Marina y fuerzas federales desplegadas en la zona, lo que derivó en enfrentamientos en varios puntos de la periferia. El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Cimental, descartó que hubiera víctimas civiles o daños materiales graves a consecuencia de las explosiones registradas. Sin embargo, reconoció que la situación permanece tensa y que las colonias en las afueras del municipio son zonas de tránsito frecuente para grupos delincuenciales que han protagonizado diversos enfrentamientos en días recientes. El presidente municipal pidió nuevamente a la población mantenerse resguardada en sus hogares ante la reiteración de hechos violentos. En menos de una semana, se contabilizan al menos 3 eventos armados fuertes con un saldo de 7 personas que perdieron la vida, incluyendo 2 civiles que nada tenían que ver con el conflicto. Entre los fallecidos se encuentra un hombre dedicado a la reparación de electrodomésticos y un taxista que fue alcanzado por disparos mientras transitaba por una zona donde se desarrollaba una balacera. Este panorama de violencia generalizada en diferentes estados del país sugiere un reacomodo de fuerzas criminales que está dejando un rastro de destrucción y muerte. Mientras algunos grupos se debilitan, otros intentan expandir su influencia, generando fricción en territorios que antes estaban claramente delimitados. A este escenario se suma la reciente ejecución de Óscar Medina, alias El Panu, identificado como mano derecha y operador de máxima confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Su muerte no fue un hecho menor. El Panu conocía rutas, mandos y decisiones estratégicas, por lo que su caída representó un golpe directo al corazón operativo de los Chapitos. De manera paralela, en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Carlos Gabriel Reynoso García, alias El Pollo, de 37 años, identificado como líder de la célula delictiva Los Jordán, una organización directamente vinculada a la facción de los Chapitos.
Junto a él también fue detenido Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años de edad. Reynoso García cuenta con al menos 3 órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades. Volviendo a la situación en Jalisco, los 445 operadores que han abandonado sus posiciones representan un golpe significativo a la capacidad operativa del cártel. Se trata de mandos medios, sicarios experimentados, halcones, encargados de puntos de distribución y personal logístico que conformaba la estructura territorial de la organización. La pregunta que muchos se hacen es hacia dónde se dirigen estos individuos. Los reportes indican que la mayoría intenta llegar a Michoacán, donde la organización mantiene cierta presencia, aunque también debilitada. Otros buscan refugio en Nayarit o Colima, estados donde tradicionalmente han operado células vinculadas al cártel de Jalisco. Sin embargo, la recepción no ha sido la esperada. Las estructuras locales, temerosas de atraer la atención de las fuerzas federales, se muestran reticentes a acoger a los fugitivos. La solidaridad criminal tiene límites cuando el riesgo de caer junto con ellos es demasiado alto. Esta situación ha generado un fenómeno inédito: operadores armados deambulando por zonas rurales, sin estructura que los respalde, sin recursos y sin un plan claro. Algunos han optado por entregarse a las autoridades, prefiriendo enfrentar el sistema de justicia a permanecer en una situación de vulnerabilidad extrema. Los 134 individuos neutralizados durante los diferentes enfrentamientos representan apenas una fracción de los que intentaron escapar. Las autoridades federales mantienen operativos activos en toda la región, anticipando que los intentos de fuga continuarán en los próximos días. Lo que está ocurriendo en Jalisco marca un antes y un después en el conflicto contra el crimen organizado. La organización que durante años desafió abiertamente al Estado mexicano, que grababa vídeos amenazantes y exhibía su poderío militar, hoy se desmorona desde adentro. El Mencho, líder máximo de esta estructura, enfrenta la peor crisis desde que asumió el control de la organización. Su capacidad para mantener cohesionada a una red que se extiende por múltiples estados está siendo puesta a prueba como nunca antes. Los reportes sobre su estado de salud, que han circulado durante meses, añaden incertidumbre sobre el futuro inmediato de la organización. Las fuentes cercanas a la investigación señalan que las comunicaciones interceptadas revelan un ambiente de desconfianza generalizada. Los mandos ya no saben en quién confiar. La paranoia se ha apoderado de una organización que funcionaba con disciplina militar. Los mensajes interceptados muestran acusaciones cruzadas, sospechas de infiltración y temor a ser el próximo en caer. Para los habitantes de Jalisco, esta situación genera sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza de que finalmente se debilite una estructura que ha sembrado terror durante años. Por otro, el temor de que el vacío de poder genere una nueva ola de violencia mientras otros grupos intentan tomar el control.